El héroe victorioso de la guerra de 1941, José Quiñones González, es un ejemplo para todas las generaciones de peruanos que defendieron y defienden la soberanía e integridad de nuestra patria. Héroe nacional del Perú, no solo por su inmolación patriótica en Quebrada Seca, sino porque él hizo de su vida una fuente permanente de coraje, decisión, valor, esfuerzo y heroísmo. El capitán FAB, José Abelardo Quiñones González, nació el 22 de abril de 1914 en el distrito de Pimentel, apacible puerto en las costas de la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, en el norte del Perú. Hijo de don José María Quiñones Arizola y de doña Juana Rosa González Orrego, José fue el menor de 3 hermanos. Aprendió las primeras letras en la pequeña escuela de las hermanas Bulnes. José Abelardo tiene 3 factores que concurren en su vida. Sus padres, que son indudablemente sus primeros maestros. Sus profesoras Bulnes, donde los papás los llevan para que aprendan las primeras letras. Es decir, lo que hoy en día se conoce como educación inicial. Y en ese periodo de 3, 4 y 5 años, en una persona se desarrolla el 80% de los afectos. Y del tercer factor es el mar, la naturaleza. Esto le permite a Quiñones, desde esa pequeña edad, ir caracterizando su intelecto, su forma de pensar. Indudablemente, en esa época, él veía el desierto y comenzaba a comprender su identidad con la naturaleza. Por un lado tenía el desierto y por otro lado tenía el mar. Aprendía a campo traviesa y el aviador, requisito número 1 para ser excelente aviador, es la dominación del espacio. Ya cuando estaba de 5 años, hace un primer trabajo para el aire. Elabora su cometa y él le denomina el Moscón. A nosotros nos apasiona el mar por su inmensidad, ¿no? Nos apasiona el vuelo de las aves marinas, ¿no? Porque por la versatilidad y las acrobacias que hacen, ¿no? Esas imágenes de infancia, esas imágenes de pueblo, esas imágenes son imágenes de fantasía que deben haber hecho volar la imaginación de este niño, porque este niño pudo haber pensado en ser pescador. Pudo pensar en ser de repente un piloto de carros, ¿no? Y empezaba la ola de manejar carros, camiones, y eso era emocionante, ¿no? O ser un hombre que se dedicara a la agricultura, que también es cercana y por su situación tan especial en costa. Entonces, pero no, él destaca sobre el conjunto de seguramente los de Pimentel, porque opta por una profesión como la aviación. Eso es algo extraordinario. La instrucción primaria la efectuó en el prestigioso Colegio Nacional de Ciencias, hoy Colegio San José de Chiclayo. Ingresa al Colegio de Ciencias y resulta que llega como director un señor alemán que ha sido profesor en el África y era el mejor profesor, el más distinguido profesor en el Colegio Alemán de Lima. Como el Colegio Alemán de Lima, por razones que ya se acerca la guerra y estábamos en una posición diferente a Alemania, se cierra el colegio alemán y al mejor profesor lo mandan de director al Colegio de Ciencias. La aparición en la vida de Quiñones de este gran pedagogo Carl Weiss es indiscutiblemente ya la orientación definitiva por el mundo aeronáutico. El doctor Carl Weiss tiene su hijo Carlos, que está en Alemania. Carlos era un experto en aeromodelismo en Alemania. Cuando está 2 años ya de director, comienza a pensar Carl Weiss que a los chicos de Chiclayo podía también interesarles el aeromodelismo. Él mismo le pide a su hijo que le envíe partes y se comienzan a construir aeronaves sin motor. Sin duda, esta actividad propiciaría en el joven Quiñones su vocación por la aviación. En Pimentel, la casa donde vivió su infancia Quiñones y donde pasó sus últimos años, es ahora un museo considerado Monumento Histórico Nacional. El santuario cobija mobiliario,
fotografías y objetos personales del gran capitán. Todo lo que ve acá son cosas muy valiosas, de recuerdos, son originales. Así como, por ejemplo, tenemos ahí, es el comedor, en donde cuenta con una mesa grande, cuenta con 2 candelabros, una sopera de porcelana, y también parte de esta mesa, para cubrir la mesa tenía, vamos a ver aquí, menaje. El menaje original. Original, copas de cristal. Abajo los platos con filo de oro. Este ambiente es el dormitorio, en donde, como podrán ustedes observar, la cama de bronce, como lo ven ustedes, con un tejido que casualmente se hacía antes a crochet a mano. Esa es la mesa de noche. Esa mesita donde se ponía antes su lámpara, ¿no?, a querosene. Lo mismo esta lámpara también era a querosene. Su piso es de madera, como se ven. Esta es la sala, en donde casualmente podemos ver acá, esto era como una biblioteca que usaban ellos así, ¿no? El letrero que ven ustedes ahí lo hizo Quiñones y firmó. Pero ¿qué cosa quiso decir ahí? Que él no solamente podía ser héroe, sino que cualquiera de nosotros podía ser héroe. Eso es lo que escribió cuando estaba en el 4º año ya de cadete en la Fuerza Aérea. Este es el patio en donde casualmente con sus amigos jugaba, ¿no? Y ahora, como ustedes lo han convertido en placas de recordatorias. Esta es la canoa que él mismo se hizo en la base. Y se lo hizo de material sobrante de avión. ¿Y cómo se lo consiguió? Porque era muy amigable, iba a los talleres y le decía al mecánico, pues saquéame la maderita en cada especialidad, y le cedían porque era muy bueno, y se confeccionó esa canoa. Esta canoa fue usada por Quiñones allá en el mar. Efectivamente, iba a la playa, era muy deportista, era 100% deportista. En 1928, por decisión de sus padres, viene a Lima. Inicia su instrucción secundaria hasta el 2º año en el Colegio de la Recoleta, dirigido por los sacerdotes de la Congregación de los Sagrados Corazones. Los siguientes años de estudio los hizo en el Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe. Desde que entra por la puerta principal, se le cuenta pues de la importancia que tiene su colegio en la vida republicana del país y en la participación de la Guerra del Pacífico. Se le enseña de que por esa puerta fueron perseguidos un grupo de alumnos y profesores que conformaban la resistencia de Lima, pero al no resistir por la diferencia de fuego, suben por una escalera de mármol. Cuando llegan los chilenos, entran y no los encuentran, porque por allí, por debajo de la escalera, pues hay un túnel que más o menos llega hasta la avenida Tacna. Dios, patria y muerte, ¿no? En la época, ¿no?, de la guerra con Chile, se hizo ese juramento antes de salir para participar salir en la defensa de Lima, que era el último bastión. Entonces todo esto motiva al alumno a que se identifique más con el país, a que se sacrifique tanto como los héroes pues, del pasado, ¿no?, y lo tomen como ejemplo. Aquí en este patio, que ahora es de 1er año, jugaba Quiñones. Por allá él pues daba muestras de sus aptitudes para los deportes. Esta es el aula de Quiñones y aquí recibió él sus primeros conocimientos. Aquí recibió pues la primera idea de lo que era patria y patriotismo. En este momento nos encontramos en el patio de lo que fue primaria en Guadalupe. En este edificio Quiñones hacía gimnasia sobre el piso, argollas, paralelas y barras, ¿no? Y era importante porque él destacaba mucho en la gimnasia sobre el piso, ¿no? En esos años escolares, Quiñones se interesó por la práctica de actividades deportivas como natación, fútbol, básquetbol y el difícil deporte de la pelota vasca, bajo la atenta indicación de sus entrenadores, los cuales forjarían su carácter disciplinado y metódico. Acá en esa época habían clubes deportivos que funcionaban dentro del colegio, ¿no? Entonces, él destacaba en esos clubes, ¿no?
¿no? Y también era un tipo de un carácter muy definido, porque fue un alumno participativo, tenía muchas condiciones de líder, aparte que destacaba también en las actividades físicas, pero sus actividades de líder la daba así, ¿no? Él levantaba la mano y daba sus pequeños discursos y sus ideas innovadoras las discutía con sus compañeros. Tenía un grupo de gente que lo seguía casualmente por sus iniciativas, que era pues muy destacable en un alumno. Quiñones como persona y hombre fue nacido para ser héroe. De la familia que tuvo, su instrucción primaria, secundaria, donde siempre demostró amor a la patria, y cuando entró a la Fuerza Aérea lo hizo con vocación de aviador. En la revista Aviación le hacen una entrevista a nuestro historiador Pon Muso y él refiere que fue su promoción en el Colegio Guadalupe, y él refiere ahí que Quiñones era blanquiñoso, colorado, era la palabra que le emplea en esa entrevista. Concluye sus estudios secundarios en 1933, a la edad de 19 años. En marzo de 1935, con el consentimiento de sus padres, postuló al concurso de admisión de la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez de Las Palmas. Aprobó las pruebas de aptitud física, los exámenes médicos y de conocimientos, los test psicotécnicos y las pruebas de cultura general. Ingresó como cadete de primer año el 30 de marzo de 1935 a la prestigiosa alma mater de la Aeronáutica Militar del Perú. Durante su instrucción de vuelo, luego de tan solo 4 horas 40 minutos de práctica en un avión de doble comando, obtuvo la aprobación para volar solo. Este reto lo realizó en forma impecable. Quiñones es un héroe joven que recién comenzaba su vida en la institución. Estábamos iniciando la aviación, había cosas que el piloto tenía que conocerlas perfectamente para poder resolver lo que ahora lo resuelve la máquina. Quiñones salió solo muy pronto, antes de como 4 horas de vuelo nada más. Generalmente uno demora mucho más en entender al instructor y poder salir a volar. Quiñones en la escuela destacó en todos los deportes, especialmente en básquetbol, natación, ciclismo, fútbol y esgrima. Además, se hizo conocido y apreciado por sus dotes especiales, ordenado, responsable y muy aplicado. Tenía una personalidad excepcional. En la etapa final de su permanencia en la Escuela de Aviación de Las Palmas, se distinguió por la responsabilidad con que cumplía sus deberes militares. Poseía una gran comprensión del espíritu de cuerpo y sentido de camaradería. Destacaba sobre todo en pilotaje, en lo que era muy diestro y admirado por sus propios compañeros e instructores. Egresa de la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez, formando parte de la promoción Comandante Ragús, y recibe por resolución suprema número 3, el 9 de enero de 1939, su despacho de alférez de aeronáutica. El 21 de enero de 1939, en la ceremonia de clausura de la Escuela Central de Aviación y graduación de la nueva promoción de pilotos, recibe su brevete de piloto militar, su diploma, una pulsera de oro por ser el piloto de caza número 1 de su promoción y su espada de mando. La ceremonia de clausura culminaría con hábiles demostraciones de los pilotos graduados. Ese día Quiñones realiza su asombroso vuelo invertido a tan solo 1,5 metros del suelo, demostrando así lo privilegiado de su ser, capaz de lo imposible. Efectivamente, Quiñones fue un adelantado a su época. Hablamos de un joven con muchas ganas de hacer cosas en la vida, en una etapa de la historia como los años finales de los años 30, principios de los 40, donde había mucho por descubrir. Tenemos a un Quiñones en la escuela de aeronáutica que se convierte en un acróbata y precisamente durante su graduación realiza esa histórica y maravillosa maniobra que nunca antes se había visto por lo menos en América del Sur.
esa maniobra de vuelo invertido que causó pues sensación en todos los asistentes, incluyendo los agregados aéreos de países europeos, asiáticos y obviamente de países vecinos, ¿no? Quiñones siempre tuvo presente las habilidades de un piloto cazador. Y desde inicios él decide formar parte de los grupos acrobáticos. Era un piloto, un aviador que gozaba, que disfrutaba mucho haciendo figuras en el espacio y generaba pues toda una dinámica en su escuadrón, al punto que generaba competencias, generaba grupos, siempre buscando ejecutar la maniobra más osada, más atrevida. También tenemos al innovador en cuanto a nuevas tecnologías para la defensa. Quiñones es uno de los primeros paracaidistas en una época pues donde no había, digamos, el paracaídas de reserva y donde se trataba de una ciencia que recién estaba en una fase de exploración, donde se necesitaba una alta dosis de valor. Era un riesgo altísimo. ¿Qué es lo que hace a un hombre hacer eso? No es de hecho un suicida, era un apasionado de la aviación. Eso era lo que era. Entonces se daba fuerza y valor y por supuesto ponía mucha aplicación en sus actos. Era una persona muy dedicada para poder haber hecho sus cálculos en la cabeza de cómo hacer estas cosas, magnificar la actividad que hacía, tener éxito y no enfrentarse a un accidente. Al ser nombrado como alférez, fue destacado primero al escuadrón número 4, ubicado en la base aérea de hidroaviación de Ancón, y poco después a la Escuela de Oficiales de Aeronáutica de Las Palmas. Quiñones, junto con otros pilotos militares, dedicó largas horas a su entrenamiento de vuelo, sobre todo al dominio de los planeadores al sur de Lima, en la zona denominada Lomo de Corvina. El 10 de julio de 1939 fue nombrado a la base aérea Teniente Coronel Ruiz en el Grupo Aéreo número 1 con sede en Chiclayo y asignado a la 41 Escuadrilla de Caza North American 50. Aquí Quiñones perfeccionaría su técnica y táctica de combate. Los NA-50 eran aviones netamente para la caza, aviones muy maniobrables, muy modernos para la época, tenían equipos de radio, comunicación, y además tenían 2 ametralladoras que le daban una potencia ideal para enfrentar a otra aeronave. Una de las características sobresalientes eran los tanques de combustible, que tenían la característica autosellante, es decir, evitaban la filtración de combustible, la pérdida en caso de algún agujero. Otra característica era su estructura, ¿no? Su estructura era metálica, si bien ligera, les permitía, gracias a un motor poderoso que tenían, desarrollar una velocidad de 450 kilómetros por hora máximo, que para la época era una barbaridad, ¿no? Era un avión muy versátil y que precisamente permitía a los pilotos peruanos movilizarse, desplazarse y operar con una capacidad muy superior. Este equipamiento se acompañaba de la experiencia que los pilotos tenían a consecuencia de que sus instructores habían peleado en la guerra del 32 con Colombia, en la zona amazónica. Todas las facetas de la vida de Quiñones estaban interrelacionadas con el objetivo de servir a su patria y defenderla con su vida. Así lo expuso por escrito en un artículo que publicó en septiembre de 1939 en el número 45 de la revista Aviación, bajo el título Caza en Alerta. 2 años antes, cuando él tenía el grado de alférez solamente, redacta de su puño y letra un manuscrito denominado Caza en Alerta, se llama el manuscrito, en el cual sostiene la posición de un escuadrón de caza en alerta bajo diferentes puntos de vista, como son el entrenamiento, la logística y las maniobras de combate, específicamente diseñadas para llevar en curso una campaña de esta naturaleza. Pero lo más importante de este documento es que al final, en el último párrafo, él dice: el combate debe ser decidido y constante, mostrando su personalidad y sus ideas claramente determinadas. Y asimismo pone: todo hombre tiene en su camino el pedestal de héroe. El valor consiste en, llegado el momento, subir a él. Y José Quiñones subió a su pedestal de héroe el 23 de julio de 1941. En todas las unidades aéreas donde prestó servicios, Quiñones demostró sus destrezas y habilidades de piloto, además de integrar el equipo aéreo de haces acrobáticos junto a oficiales de gran experiencia. Conformó el primer grupo de paracaidismo militar de todo Sudamérica.
El 28 de enero de 1941, el alférez Quiñones sería ascendido a la clase de teniente. Consciente de la situación que vive el país, el 13 de julio solicita mediante una carta dirigida al jefe de Estado Mayor del Teatro de Operaciones del Norte ser enviado a la zona de conflicto y recomienda al avión North American 50 como idóneo para realizar las misiones de ataque. La solicitud fue tomada en cuenta con opinión favorable. Lo que sucede es que en la época del conflicto nosotros teníamos varios modelos de aeronaves que estaban desplegados en diferentes posiciones favorables para la campaña en contra del agresor del norte. Lo que sucede es que José Quiñones había sido trasladado a volar una aeronave de menor performance desde la base de Chiclayo, y lo que él quería era permanecer en la zona de combate volando el avión North American 50, que era un avión de caza que tenía capacidad para aportar 200 kilos de bombas, estaba equipado con sistema de comunicaciones y con sistema de fotografía para hacer reconocimiento aéreo. De tal suerte que el teniente Quiñones, teniente cuerpo aeronáutico José Quiñones, valientemente se dirige al teniente coronel Manuel Odría, que después llegó a ser presidente de la República, y le manifiesta que él no desea ser replegado a la zona de Chiclayo a volar un avión de menor performance, sino que lo que quiere es quedarse en la línea de combate volando el mejor avión que había en ese momento, que era un North American 50. Esta petición es aceptada por el teniente coronel Manuel Prado y finalmente José Quiñones se queda. Esta carta está fechada 13 de julio de 1941, 10 días antes de su inmolación, de tal manera que José Quiñones tenía las ideas muy claras en este sentido. Los días 5 y 6 de julio de 1941, las tropas ecuatorianas invadieron las líneas divisorias del río Zarumilla, capturando la isla Noblecillas, Matapalos y otras zonas al norte del Perú. Las Fuerzas Armadas del Agrupamiento del Norte en acción conjunta se dispusieron a repeler el ataque. El Perú tenía cierto problema con el Ecuador porque realmente la República Ecuatoriana estaba interesada en ingresar a nuestra Amazonía desde hace mucho tiempo. Quería aprovechar la falta de límites, quería apropiarse de la selva peruana. Entonces, de todas maneras nos habíamos preparado y sabíamos que podíamos en cualquier momento tener un encuentro con el Ecuador. En 1937 ya se habían dado algunos incidentes en la frontera de Perú con el Ecuador. Va a ser un problema militar y a la vez un problema político, favorable naturalmente para Perú porque va a salir victorioso en él. Pero ante esto, ¿cuáles eran las pretensiones del Ecuador? Reclamaban Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Un acceso pleno al río Amazonas. Argumentaban que por derecho propio les correspondía tener presencia y bueno, no es así, porque jamás lograron demostrar si hubo alguna vez alguna autoridad ecuatoriana a lo largo del siglo XIX o XVIII, fundamentalmente XIX, en estos territorios que ellos demandaban. Nunca pudieron demostrarlo, porque nunca los hubo. Sucede que nosotros conocemos más los problemas de orden bélicos en la parte costera, ¿no? De Tumbes, Piura. Sin embargo, se sabe también que en las partes amazónicas hubo también cruentos enfrentamientos de la población loretana. Y ahí también participó mucha población aborigen, mucha población nativa. En Tumbes se desarrollaron una de las más importantes acciones, ¿no? De nuestra Fuerza Armada. Se desarrollaron tal vez por primera vez en el continente latinoamericano acciones de paracaidismo, ¿no? Para responder la invasión que había iniciado las fuerzas del ejército ecuatoriano en territorio peruano. La respuesta naturalmente de las fuerzas peruanas fue inmediata y no solamente los expulsaron, sino que ocuparon el territorio de Machala y posteriormente avanzaron hasta Guayaquil. La Primera División Ligera, en su orden de operaciones número 2 del 2 de julio, fija la misión de recuperar la frontera en maniobra apoyada por la aviación sobre Quebrada Seca, que era el lugar de mayor concentración de la artillería enemiga. La aviación para la época tenía una buena organización
nuestras máquinas estaban bastante bien equipadas en Chiclayo, hablando de la época, por supuesto, pero la atención que se le daba al ejército cumpliendo las misiones era buena, no había ningún problema. Para 1941, cuando estalla el conflicto con el Ecuador, el Perú poseía un cuerpo aeronáutico debidamente equipado, y consideremos que Perú, para este conflicto ocurrido en julio y agosto, movilizó alrededor de 40 aeronaves, incluyendo aviones de observación, aviones de enlace, aviones bombarderos ligeros, bombarderos medios, hidroaviones, aviones de transporte, el primer avión para evacuación aeromédica, el primer avión hospital, digamos, y sobre todo los aviones de caza y de ataque. Era realmente un abanico de aeronaves que colocaba al Perú y al cuerpo aeronáutico como una de las organizaciones militares más capaces. Quiñones, desde el comienzo de las operaciones, cumple diversas misiones de reconocimiento en la zona de conflicto. Estas permiten detectar una serie de movimientos del enemigo por tierra y mar que confirmaron las amenazas de inminente ataque. La noche del 22 y 23 de julio se lleva a cabo el ataque ecuatoriano contra el puesto peruano Lechugal y sobre la zona de Aguas Verdes y Huaquillas en Pocitos. El 23 de julio, conforme consta en los partes y testimonios escritos, a las 7:50 horas, la Escuadrilla 41, perteneciente al 21º Escuadrón de Caza, despegó del campo de Tumbes para dar cumplimiento a lo dispuesto. Las fuerzas enemigas se hallaban apostadas en Arenillas, Chacras, Huaquillas y Quebrada Seca, objetivo que fue asignado a la 41 Escuadrilla de modo prioritario. Vuelan a 2.000 metros de altura. Va al frente Alberti, lo acompaña en el ala derecha Paraud, en el ala izquierda Quiñones y cerrando el rombo Rivera. A las 8:00 horas se encontraron sobre el objetivo e iniciaron el pasaje para dar cumplimiento al bombardeo del puesto ecuatoriano de Quebrada Seca. Quiñones audaz, seguro con su avión 21-41-3, llamado por él Pantera, desciende a 800 metros, divisa las baterías enemigas, se lanza atronadoramente para lanzar sus bombas, pero en esos instantes fue alcanzado por el fuego de la artillería enemiga. De acuerdo a lo que se describe, él apunta al blanco, dispara, es alcanzado por la metralla enemiga, vira bruscamente y se estrella contra el objetivo. Quiñones decía que el piloto de caza, antes de dejar pasar cualquier avión enemigo, debe ir hasta el sacrificio. Es una demostración de lo que debe ser un peruano de verdad cuando llegue el momento, como decía él, ir hasta el sacrificio, de entregar la vida por la patria. Seguro que Quiñones tenía pensado llegar a ese pedestal que siempre había querido llegar. Es completamente consciente, porque él ha enfilado la nave, porque la nave no cayó por casualidad, él ha enrumbado la nave, ha tomado dirección, ha tenido control, ha tenido pilotaje. Él ha piloteado la nave hacia su destino final. Aquí hay un amor extremo por la patria, hay una calidad de héroe que tiene presente por encima de sus intereses personales, familiares. Él deja todo eso de lado y prefiere la patria. Entonces eso es una calidad de heroicismo extremo en defensa de la integridad nacional. Eso es el que le da el valor de excelso, de altísimo héroe nacional. Él cumplió su tarea militar, su sagrada tarea militar, su sacrificio, la cumplió hasta el fin. Y la formación que él tuvo desde su infancia, sus vuelos, su imaginación, sus pericias, su pasión por la aviación, lo hizo que cumpliera al más alto nivel y con toda legalidad. Él cumplió heroicamente su misión hasta el fin, sin que haya tenido un segundo, una fracción de segundo de duda de lo que iba a hacer. Quiñones es para las generaciones actuales un ejemplo a seguir. Es el paradigma
Es por esa razón que cada vez que nuestros compatriotas, tanto niños en edad escolar, universitarios, profesionales, cuando escuchemos pasar por nuestros cielos un avión, pensemos que es Quiñones, haciendo acción cívica y defendiendo a la patria. Quiñones, a los 27 años de edad, en la plenitud de su juventud y cuando su existencia era promesa y esperanza, ofrenda su vida con plena decisión, coraje, valor y magistral pericia. Capitán FAB, José Quiñones González, en tu centenario de natalicio, la Fuerza Aérea renueva su fidelidad a tu memoria y valor extraordinario. Gloria eterna al máximo aviador militar del Perú, Capitán FAB, José Quiñones González. Presente.